12 del día, 28 minutos. Bienvenidos y mucha atención porque hay suspensiones temporales para la atención en los puntos de expedición de pasaportes en el país. De acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto se debe a una falla en la plataforma conocida como CITAC. En minutos tendremos más detalles de esta información. Por lo pronto, vamos con otros titulares de Noticias RCN del día. Por segunda vez no asistió a la audiencia de imputación de cargos el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en el proceso relacionado con presunta violación de topes electorales. Duros cuestionamientos a la Fiscalía por libertad del exministro de Hacienda de este gobierno, Ricardo Bonilla. Abogados sostienen que un correo electrónico en 120 días con el escrito de acusación habría sido suficiente para evitar que se vencieran términos. Llaman a juicio al exministro de Relaciones Exteriores de este gobierno, Álvaro Leiva, por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del cuestionado contrato de pasaportes. 2 militares heridos de un ataque con drones cargados con explosivos en zona rural de Jamundí. La población denuncia amenazas y extorsiones por parte del grupo ilegal. Preocupa el número de homicidios relacionados con la extorsión aquí en el departamento de Atlántico. En las últimas horas fueron reportados al menos 3 casos. El más reciente de ellos, una mujer que fue asesinada frente a su negocio. No hay derecho, buscan a una perrita de 9 años que se robaron dentro de una casa a unos adultos mayores en el sur de Bogotá. Así cayó peligroso delincuente señalado de abrir la puerta al tren de Aragua en Bogotá. Se trata de alias Misón, capturado en Ecuador. Pesaba en su contra una circular azul de Interpol. Tenía costosas joyas, caballos y es dueño de discotecas. Suben los precios de los alimentos, tomate, papa y zanahoria, algunos de los que más alzas reportan este año. Ya les contamos por qué. Hace algunos minutos el régimen de Irán confirmó que tomó la decisión de volver a cerrar el paso por el famoso estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Esto ocurre tras el anuncio del presidente Trump del cese al fuego con Irán. Autoridades en Estados Unidos reaccionan a la tregua con Teherán. El presidente Donald Trump aseguró que vigilarán de cerca cada movimiento por parte del régimen ayatolá. La información en minutos desde Washington. Hoy en Candidatos en la Redacción estaremos conversando con Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, bienvenido. Marisa, qué gusto estar con usted. Nos vemos en minutos. Voy con mi escoba. Con esta vamos a barrer los corruptos en Colombia. No la pierdan, que está buenísimo. Equipos colombianos iniciaron sin triunfos en las competencias Conmebol. Millonarios cayó ante O'Higgins de Chile, mientras que en Ibagué, Tolima igualó sin goles ante Universitario de Perú. Y en entretenimiento, las fotos de Karol G para Playboy inundan las redes sociales. Por primera vez habló de Fate y de su relación con Sofía Vergara. Hablamos de esto al final de la emisión. El país no se detiene, las noticias tampoco. Aquí estamos para entender lo que está pasando mientras pasa. Esto es Noticias RCN del mediodía. Más que un noticiero, una conversación. 12 del día, 32 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de noticias. Comenzamos con información judicial porque por segunda vez no se pudo realizar la audiencia de imputación de la Fiscalía contra Ricardo Roa, el que fuera gerente de la campaña del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro. No se contactó virtualmente para asistir a la diligencia. Iba a ser imputado por posible violación de gastos en la campaña. María Fernanda Correa, muy buenas tardes. ¿Se sabe si ya tenemos nueva fecha y sobre todo qué viene ahora en el proceso? Adelante. Jessica, televidentes, buenas tardes. Mire, hace tan solo unos minutos el abogado de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, emitió un comunicado
justificando esa ausencia por segunda vez a la audiencia de imputación de cargos por esa presunta violación de topes electorales en la campaña de Petro presidente, según este comunicado, atribuyéndolo a unos supuestos compromisos académicos. Hay que decir que la primera audiencia de imputación de cargos el pasado 12 de marzo tampoco se pudo realizar por la misma solicitud de la defensa. ¿Qué viene ahora? Pues la carpeta, el expediente regresa al Centro de Servicios Judiciales y una vez más la Fiscalía General de la Nación tiene que radicar una nueva audiencia de imputación. A las 9 de la mañana todo estaba listo desde la justicia para la imputación de cargos contra Ricardo Roa por la posible violación de topes electorales durante la campaña Petro presidente, en la que fungió como su gerente, siendo ficha clave dentro de la estructura administrativa, pues autorizaba gastos, firmaba contratos y aprobaba operaciones contables. Las cuentas pendientes de Roa con la justicia empezaron cuando el CNE hizo una compulsa de copias al ente acusador y se nutrió con el fallo emitido por el mismo Consejo Nacional Electoral en noviembre de 2025, con el que sancionó a la campaña del actual presidente de la República por violar los topes de gastos permitidos y por financiación prohibida, al determinar que se excedieron los límites establecidos en la ley por un monto superior a los 5.300 millones de pesos. Según la investigación, en la primera vuelta, la violación de los topes de ingresos y gastos de la campaña ascendió a los 2.459 millones de pesos y la omisión de los reportes sumó un monto de 2.611 millones. Pero este no es el único proceso de Ricardo Roa, pues ya fue imputado por el delito de tráfico de influencias relacionado con las posibles irregularidades en la compra de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá. Eso sí, la Fiscalía por ahora no contempla una medida privativa de la libertad en contra del actual presidente de Ecopetrol. María Fernanda, le cambio de tema para preguntarle qué se sabe de la audiencia donde un juez define a esta hora si deja en libertad o no a Sandra Ortiz, señalada de ser uno de los cerebros en el desfalco a la unidad de gestión del riesgo. Inés María, pues hay que recordar que el papel de Sandra Ortiz, ex consejera presidencial para las regiones, fue determinante en el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según la Fiscalía, ella fue la mensajera de los millonarios sobornos dirigidos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, para promover las reformas de Gustavo Petro. Pues la audiencia está en curso por solicitud del abogado de Ortiz, en el que piden la libertad por vencimiento de términos. Lo que ha dicho la defensa es que han transcurrido cerca de 500 días desde que fue privada de la libertad, cuando el 18 de diciembre de 2024 fue capturada, y hasta el momento no se ha iniciado formalmente el juicio en su contra. Por lo pronto en las próximas horas podremos conocer una decisión sobre si Sandra Ortiz, una de las fichas claves en este entramado, pues va a ser o no dejada en libertad. Felipe, regreso con usted, que tenga una feliz tarde. Así es, María Fernanda. Igualmente, esperamos a ver qué pasa con este caso de Sandra Ortiz. Hablemos ahora de otro alto exfuncionario del gobierno Petro con cuentas pendientes con la justicia, Inés María. Se trata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Ojo, Felipe, Bonilla seguirá vinculado al proceso por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aunque la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el recurso no desvincula al funcionario salpicado en el escándalo de la UNGR del proceso judicial. La magistrada cuestionó fuertemente la demora de la Fiscalía para radicar la solicitud de la acusación. El punto de quiebre para efectos de considerar razonablemente que la Fiscalía presentaba el escrito de acusación antes de la audiencia, o que interrumpe el término que establece el artículo 120, 317, corrijo, de 120 días o cualquiera otra de sus disposiciones, es antes de que se instale la audiencia. Así, la medida de aseguramiento contra Bonilla sigue activa, pues la magistrada no desvirtuó que hubiera razones para mantenerlo en la cárcel, sino se trató de una demora en el procedimiento por parte de la Fiscalía. Antes de instalar la audiencia, que la Fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso. Bonilla está salpicado en el escándalo de la UNGRD por menciones de Olmedo López, Sneider Pinilla y su ex asesora María Alejandra Benavides, quienes lo señalaron de dar cupos indicativos a cambio de tramitar reformas del gobierno nacional en el Congreso. También fue mencionado por un escándalo similar en Invías, en el que también hay otros 28 congresistas salpicados. No sale en libertad porque deje de ser un peligro para la sociedad,
o un peligro para el proceso, sino por el vencimiento de términos. Por estos hechos está también capturado el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Por ahora, Bonilla podrá presentarse a la audiencia de acusación programada para el próximo 29 de abril en la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir algo muy claro, y es que la Fiscalía dejó vencer los términos cuando tuvo 120 días para presentar el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda. Hay juristas que están cuestionando esta decisión, mientras que la Fiscalía explica el porqué de la demora. El mismo día que el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, la Fiscalía radicó el escrito de acusación tan solo unas horas antes del inicio de la audiencia, recurso que ha sido fuertemente cuestionado, pues la Fiscalía tenía 120 días calendario para presentarlo antes de que se cumpliera la fecha. No se requiere una audiencia, no se requiere un trámite prolongado, es simplemente enviar un correo electrónico con el escrito de acusación. Constituiría una falta disciplinaria en cabeza del fiscal que habría dejado vencer el término para presentar el escrito de acusación. Según la Fiscalía, se contaron los términos desde el día en que Bonilla fue enviado a la cárcel. Sin embargo, para la magistrada los términos se contaban desde que fue imputado 8 días antes, es decir, desde el 18 de diciembre del año pasado. Pues resulta complejo para una fiscalía que en un mismo día obtiene dos reveses: la situación del señor Carlos Ramón González, a quien se le niega la orden de Interpol, y ahora una libertad por vencimiento de términos en un evento que dependía exclusivamente de la Fiscalía General de la Nación. En segunda instancia, el tribunal podrá revisar nuevamente si lo envía a la cárcel luego de la apelación presentada por la Fiscalía. Y la Fiscalía llamó a juicio al ex canciller Álvaro Leiva por el presunto delito de prevaricato. Leiva habría cometido posibles irregularidades cuando declaró desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes de la firma Thomas Gregg & Sons. Cordial saludo. La Fiscalía llamó a juicio al ex canciller Álvaro Leiva Durán por el presunto delito de prevaricato. Leiva habría cometido presuntas irregularidades cuando declaró desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes con la firma Thomas Gregg & Sons. Y seguimos con más de la Fiscalía porque el ente acusador no encontró ninguna interceptación al teléfono del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Esto luego de revisar 13.000 interceptaciones legales, es decir, avaladas por un juez de la República. Todo esto a propósito de la denuncia del candidato presidencial contra el presidente Gustavo Petro por presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones. Y cambiamos de tema porque 2 militares heridos y una población atemorizada dejó el último ataque de las disidencias de las FARC en zona rural de Jamundí. El grupo ilegal lanzó explosivos con drones en medio de la comunidad, que además también está denunciando que está siendo extorsionada por el grupo ilegal. Las ráfagas de fusil y las detonaciones de artefactos explosivos lanzados con drones contra las tropas de la Tercera Brigada causaron pánico entre habitantes de las veredas La Pradera y El Descanso en zona rural de Jamundí. La fuerza pública desplegó apoyo aéreo para confrontar a disidencias de las FARC que están detrás de los hostigamientos que dejaron a 2 militares heridos. La estructura Jaime Martínez hace presencia en la zona con la columna Ricardo Velázquez y esta tiene la pretensión de tener una expansión en el Valle del Cauca, sobre todo en esa misma zona, y pues la responsabilidad que tienen nuestras tropas es impedir esa expansión, y en eso se encontraban el desarrollo de operaciones. Disidencias estarían intimidando además a las comunidades para que presionen la salida de las tropas de la zona. Algunos de estos explosivos afectaron viviendas, afectaron animales de granja, afectaron cultivos. Esto ocasionó un miedo y un dolor grandísimo dentro de las comunidades. Hay denuncias de las amenazas de las disidencias que además extorsionan a la población a cambio de no expulsarlos de sus territorios. Avanzamos con noticias del Caribe porque es muy preocupante la situación de inseguridad en Sabana Grande, aquí en el departamento de Atlántico. En las últimas horas fue asesinada una mujer que trabajaba en una miscelánea. El hecho ocurrió justo ahí, enfrente a ese local comercial. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de extorsión. Bernardo Sanabria, muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades, Bernie? Hola, ¿qué tal, Andrea? Un placer saludarla a usted, a los televidentes. Muy buenas tardes, 12:42 minutos. Mire, hacía unas 2 horas acaba de finalizar un consejo de seguridad a raíz de los hechos violentos que se habían presentado durante el pasado fin de semana. 2 horas después se registra este asesinato. Cuando las autoridades salen a dar las medidas
se encuentran con este hecho sorpresivo cuando llegan y asesinan a una vendedora de un humilde local comercial, mis queridos televidentes, en el oriente del departamento del Atlántico. Le dispararon en varias oportunidades hasta quitarle la vida. Las autoridades volvieron nuevamente a reunirse. De 10 millones que habían dado la recompensa, ahora son 30 millones de pesos que ofrece la gobernación del departamento del Atlántico y la alcaldía de Sabana Grande para hallar a los responsables de este hecho. La militarización del municipio de manera inmediata. El despacho del subcomandante de la Policía de Atlántico también se va para esa zona y habrá prohibición del parrillero en motocicleta. Rechazamos contundentemente este acto de violencia y es por eso que por instrucciones del señor gobernador se destinan hasta 30 millones de pesos como recompensa a quien dé la información necesaria para dar con la captura de estos delincuentes. Televidentes, y para que el panorama no sea nada alentador en un futuro, hace algunos instantes asesinaron en el municipio de Baranoa a otra mujer. Ya son 26 las mujeres asesinadas en el departamento del Atlántico. Estaremos pendientes de las razones de este nuevo homicidio que se registra en esta sección del país. Vuelvo con más noticias. Muy buenas tardes. Bernardo, muy preocupante la inseguridad en el Atlántico. Gracias por su reporte. Bueno, y esta es una triste historia que a todos nos conmueve y que esperamos muy pronto tenga un final feliz. Pues sí, Inés María, se trata de Wanda, una perrita que fue robada por dos delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios del acueducto. Engañaron a una pareja de adultos para llevarse la mascota. De verdad que la necesito, es una perrita de 9 años, está esterilizada, tiene una cirugía de rodilla, de cadera y ella me necesita a mí como yo la necesito a ella. A Paola le rompieron el corazón cuando le robaron a Wanda de la casa de sus padres. Nunca me imaginé pasar por esto, es un vacío muy fuerte. Porque lleva conmigo 9 años y ella ha sido un apoyo emocional muy fuerte en mi vida. Se trató de un hombre y una mujer que simularon ser funcionarios del acueducto de Bogotá y así lograron ingresar a la vivienda de la familia en el barrio Venecia. Dentro, el hombre cogió a Wanda, una Yorkie de 9 años, la metió en una maleta y se la llevó. Él cogió, entró, embolató a mis abuelitos también arriba, y vieran unas cosas y él aprovechó, revolcó todo y lastimosamente se llevó a mi perrita Wanda. No es el único caso con esta modalidad que se ha generado en días recientes en el sector. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía y se espera la pronta captura de estos delincuentes. Ojalá devuelvan a Wanda, es una mascota de soporte emocional y a quien la haya visto y tenga información, por favor, comunicarse. Vamos con otras noticias porque las autoridades buscan a 4 delincuentes que aprovecharon la madrugada para robar a un local comercial con 10 bicicletas en Ciudad Salitre, en Bogotá. El robo asciende a más de 200 millones de pesos. Hablamos con las víctimas, son un par de jóvenes emprendedores. A las 3:54 de la mañana, los delincuentes forzaron y abrieron las puertas. Así comenzó el saqueo del local comercial. Se nos llevaron 10 bicicletas que tienen un valor comercial aproximadamente de 204 millones. Con eso acabaron con la inversión y el esfuerzo de este par de emprendedores. Donde se nos llevaron prácticamente 3-4 años de trabajo construyendo este proyecto. Los jóvenes afectados recibieron otro impacto cuando la administración de los locales comerciales les informó que no responderían por el robo. Ahora resulta que el conjunto del cual hacemos parte se lava las manos diciendo que la cuota de administración no incluye la seguridad. Eso es un tema aparte que ya pues, se manejará con abogados para ver qué se puede resolver. Algunas de esas bicicletas ya estaban vendidas, así que como último recurso, los jóvenes iniciaron una rifa para tratar de solventar las pérdidas. 12:47, vamos con noticias de Medellín. Las cámaras de seguridad que están instaladas en diferentes sectores de la ciudad de la capital antioqueña permitieron identificar a 2 hombres que se hacían pasar como vendedores de flores, pero robaban a los transeúntes. En las últimas horas las autoridades reportaron su captura. Los visualizadores del 123 en Medellín identificaron a estos 2 hombres que supuestamente vendiendo rosas en el sector del Poblado atracaban transeúntes en la modalidad de cosquilleo.
Los presuntos ladrones esperaban que personas del común pasaran y mientras les ofrecían el ramo, esculcaban los bolsillos y hurtaban las pertenencias. En uno de los casos, una de las víctimas, que además era extranjero, se percató del hecho y evitó el hurto. Rápidamente le hicimos toda la trazabilidad, todo el seguimiento, vimos que no solamente eran estos tipos, sino que habían unas motos que estaban trabajando con ellos. Se activó la reacción inmediata de parte de la policía. Con esos videos, las autoridades lograron en tiempo real seguir a los presuntos delincuentes, que además se movilizaban en moto, y capturarlos con las rosas y algunos elementos que habían robado previamente. Lo que ya se está haciendo es formalizando con las respectivas denuncias para que avance la investigación y puedan sacárseles orden de captura. En lo que va del año se han denunciado 5.023 hurtos a personas en Medellín. Cayó en Ecuador alias Misón, un peligroso narcotraficante colombiano quien además debe responder a la justicia por 6 homicidios. Tenía circular azul de Interpol. El cabecilla de la banda delincuencial Los Maracuchos delinquía en Bogotá. Y miren ustedes, registra propiedades por más de 20.000 millones de pesos. Este es Luis Rolando Osorio, más conocido en el mundo delincuencial como alias Misón, un peligroso delincuente que se camuflaba como empresario de la rumba en Bogotá para cometer ilícitos y liderar la peligrosa banda de expendio de droga y que ha cometido múltiples homicidios, Los Maracuchos. Sus videos en redes sociales lo delataron cuando llevaba por lo menos 2 años escondido en Ecuador. Hasta allí llegaron los investigadores de la CIPOL y la SIJIN de la Metropolitana de Bogotá, en donde hicieron efectiva la circular azul de la Interpol y fue capturado. Mientras tanto, coordinaba sus negocios criminales en bares, hoteles, fincas y mansiones en Cundinamarca. Sitios donde se llegaron a presentar torturas, donde también se encontraron en algunos casos cuerpos en bolsas. Eso es lo que muestra la peligrosidad también de este delincuente. Es el autor intelectual de por lo menos 6 homicidios en Bogotá y además es quien abrió las puertas al Tren de Aragua para apoderarse del negocio de la droga y sembrar terror en la capital. Fue el primero que comenzó a utilizar viviendas en las cuales poco a poco las convirtieron en pagadiarios y fue los primeros venezolanos que comenzaron a quedarse en estos lugares. Sus negocios los llevaron a tener una fortuna superior a los 20.000 millones de pesos, teniendo diversas excentricidades como anillos de 140 millones, joyas para sus animales y una colección reconocida de caballos. La Fiscalía le imputó concierto para delinquir, homicidio agravado, porte y tráfico de armas que lo llevarían a pasar 32 años de su vida en prisión. Ahora vamos desde Cali con información internacional porque luego del anuncio del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, el régimen anunció la suspensión del tránsito de barcos por el estratégico estrecho de Hormuz. Esto se da como respuesta a los ataques de Israel al Líbano. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo que precisamente el Líbano no forma parte de ese acuerdo con Israel, pero que se ocupará de ello. Para conocer todos los detalles de esta información nos conectamos a esta hora con Roberto Macedonio. Roberto, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son muchas las reacciones aquí en Washington en este día después al anuncio del presidente Trump respecto a la tregua con el régimen ayatolá. La jornada empezó con una rueda de prensa en el Pentágono a cargo del secretario de Guerra Pete Hegseth, quien declaró la victoria. Dijo que la operación Furia Épica ha sido un éxito y que el régimen de los ayatolás suplicó a los Estados Unidos el alto el fuego. Donald Trump aseguró: Pete Hegseth eligió la misericordia. Reacción también del vicepresidente de Estados Unidos desde Hungría, donde realiza una visita de Estado. Remarcó que el alto el fuego está sujeto a la reapertura del estrecho de Hormuz por parte de los ayatolá. Y mucha atención porque en redes sociales el presidente de Estados Unidos hizo 2 anuncios. El primero, que impondrá aranceles a aquel país que apoye militarmente a Irán a partir de ahora. Y el segundo, insistió en que Estados Unidos vigilará de cerca cada movimiento por parte de Teherán. Cese al fuego por 2 semanas. Este fue el plazo que propuso el presidente Trump luego de las intensas pero positivas gestiones de Pakistán para detener la escalada bélica en Medio Oriente. El mandatario aseguró que Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, que según él ha experimentado un cambio de régimen productivo, y aseguró que dejarán el plan nuclear. No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad.
Trump también lanzó una nueva advertencia para los países que colaboren con el régimen. Un país que suministre armas militares a Irán será gravado inmediatamente con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a los Estados Unidos de América con efecto inmediato. Ahora lo que está en la mesa es el estrecho de Hormuz. Ante esto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el estratégico paso está abierto y que el ejército estadounidense garantizará que Irán cumpla con lo acordado. Es hora de que el resto del mundo dé un paso al frente y garantice que permanezca abierto después de que el presidente Trump y el Departamento de Guerra llevaran a Irán al punto en que lo están abriendo voluntariamente en este momento, como se anunció anoche. Entre los puntos están la garantía de no agresión, aceptar el fin del enriquecimiento de uranio, continuidad de control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, levantamiento de sanciones económicas y la retirada de las fuerzas de combatientes estadounidenses de la zona de guerra. Y más reacciones, por cierto, en este caso desde la comunidad internacional. Por ejemplo, el Papa León XIV se pronunció desde el Vaticano asegurando que ve como una señal de esperanza la tregua entre Estados Unidos e Irán. El sumo pontífice también apeló al diálogo para poner fin a la guerra. Y reacciones incluso de naciones que históricamente han sido muy cercanas al régimen ayatolá, como Rusia o Turquía, entre otras. Vean. Bueno, acabamos de alcanzar este alto al fuego, lo cual es bienvenido y creo que habrá una sensación de verdadero alivio en toda la región y sin duda en el Reino Unido. Ante la gran tensión vivida en Oriente Medio y en todo el mundo durante las últimas horas, celebro con satisfacción y como señal de esperanza genuina el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo mediante la reanudación de las negociaciones se podrá poner fin a la guerra. Agradezco a Pakistán su mediación. Ahora es crucial que continúen las negociaciones para una solución duradera a este conflicto. Seguiremos coordinándonos con nuestros socios para lograr este objetivo. Insta a todas las partes a que respeten sus términos para lograr la paz sostenible en la región. La Unión Europea está dispuesta a apoyar los esfuerzos en curso y mantienen un contacto estrecho con sus socios en la región. Por cierto que en Washington se espera también una reducción de los precios del combustible en todo el país, precios que se dispararon desde el inicio de la operación Furia Épica. Esperan que la reapertura del estrecho de Hormuz pueda reducir ese precio disparado. La información desde la capital de Estados Unidos para Noticias RCN. Roberto, gracias. Una feliz tarde en Washington. Precisamente hablemos del estrecho de Hormuz, un punto vital y sobre todo estratégico debido a que es considerado el paso más importante por donde transita el mayor tráfico de crudo del mundo. Se estima que a diario pasan por el estrecho de Hormuz 20 millones de barriles, es decir, el 20% del total del tráfico de crudo en el mundo. Y debido a la guerra de Medio Oriente, el régimen no permite a la mayoría de países del Golfo sacar su petróleo y gas hacia zonas de China, Europa y Asia. El estrecho de Hormuz es una estrecha vía marítima entre Irán y Omán. Se trata de la principal ruta para el transporte de crudos de países ricos en petróleo como Arabia Saudita y Kuwait hacia el resto del mundo. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la muerte de su líder supremo, un asesor del comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió en su momento que los buques que transiten por el estrecho de Hormuz podrían ser blanco de ataques. Ahora este estrecho está prácticamente cerrado, lo que deja pocas opciones para transportar estas materias primas vitales a los mercados globales. Esto ha llevado a fuertes cambios en los precios del petróleo y del gas, y hay preocupación de que la continuidad de este conflicto pueda frenar por completo las exportaciones de combustibles de Medio Oriente. El estrecho de Hormuz es uno de los principales puntos de estrangulamiento del transporte marítimo mundial, ya que conecta al Golfo Pérsico rico en petróleo con el resto del mundo. Por esta vía marítima fluye alrededor del 20% de la producción global. Irán controla su lado norte. A esta hora vamos en imágenes en directo. Miren, así se encuentra en este momento el tráfico marítimo justo en ese punto, en el estrecho de Hormuz. Hoy muy pocos barcos lograron cruzar el día tras el anuncio de conversaciones entre Washington y Teherán. Es muy importante resaltar que la medida del cierre de este importante paso marítimo se da en respuesta directa a las acciones militares israelíes en el sur del Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah. Hace tan solo pocos minutos, la Casa Blanca señaló que es completamente inaceptable que Irán vuelva a cerrar el estrecho de Hormuz.
Hoy se completa el 8º día de la misión de Artemis II. El itinerario incluye una prueba manual de la nave Orión y en horas de la noche darán una conferencia de prensa. Los experimentos siguen según lo programado. Tras el exitoso sobrevuelo con maniobra de corrección que realizó en las últimas horas la cápsula Orión para seguir el camino hacia la Tierra, los astronautas de Artemis II comenzaron su 8º día de vuelo por las profundidades del espacio. Sí, entonces el amenizaje se realizará. Estamos empezando a analizar el clima ahora mismo, porque nuestros modelos meteorológicos están empezando a converger en este punto sobre la zona que nos interesa. Está frente a la costa de San Diego, y desde el punto de vista climatológico creemos que será favorable. A las 11:32 de la mañana, la tripulación de la cápsula Orión despertó y tras varias horas de vuelo, sobre las 4 de la tarde, brindarán un nuevo informe sobre el estado de la misión. Para las 8:45 de la noche tienen programado realizar una conferencia de prensa de la tripulación en órbita. Y para las 9:45 realizarán una prueba detallada del vuelo del pilotaje manual, una evaluación crítica realizada para validar el comportamiento, la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento de una aeronave sin ayudas automáticas. La NASA en las últimas horas, por su parte, difundió este video de lo que vieron los astronautas de la cápsula Orión tras su paso por la zona oculta de la Luna. Además, compartieron esta gran fotografía que fue captada por la tripulación, la cual corresponde a nuestra galaxia, la Vía Láctea. También se difundieron imágenes de Rise, el peluche en forma de luna que llevó la tripulación a su misión al espacio, quien tiene un objetivo: ser quien marque el periodo de gravedad. Bueno, Felipe, a propósito de esta fascinante misión de la NASA, en Artemis II participaron varios colombianos, entre ellos se destaca Iván Ramírez. Así es, Inés María. Él es un ingeniero mecánico de Bogotá que desde muy pequeño cuenta que jugaba con cohetes, sus sueños se hicieron realidad y hoy hace historia con esta icónica travesía. Esta mañana habló con la... Ingeniero, usted tuvo una gran responsabilidad el miércoles pasado durante este lanzamiento de la nave y los primeros minutos del despegue. Cuéntenos de manera sencilla cuál fue ese rol que usted desempeñó en el inicio de esta misión. Con las buenas tardes. Yo estoy a cargo del sistema de alimentación de combustible de oxígeno líquido y oxígeno líquido que permite que los motores de combustible líquido funcionen apropiadamente durante el ascenso por 8 minutos y 20 segundos. ¿Cuáles son esos riesgos de esta maniobra en ese retorno a la Tierra? Hay que asegurarse que el sistema de presurización no falle, que los paracaídas también se abran y dependiendo del ángulo en que ingresen, van a experimentar fuerzas de aceleración que en casos en el pasado, en naves rusas, han excedido las aceleraciones para las que ellos estaban programados entrar a la atmósfera y pueden descacharse por varios kilómetros de la meta donde los van a recoger. Pero bueno, quiero pasar al aspecto personal. De experimentos de juventud en un jardín en su casa en el barrio La Castellana, que ha cambiado bastante, no sé si ha vuelto, acá en Bogotá, al centro de pruebas de cohetes sólidos de transbordadores espaciales en Estados Unidos. Háblenos en resumen de cómo fue ese camino para llegar hasta allá, ese recorrido, para que otros jóvenes, por supuesto colombianos, se inspiren con su historia y sigan sus pasos, por supuesto, ingeniero. Mi sueño empezó cuando vi a Neil Armstrong posarse en la Luna, cuando tenía aproximadamente 13 años. Aunque ya a los 10 años había empezado con un vecino a lanzar un pequeño cohete, del cual aquí tengo una muestra. Este pequeño cohete tiene una cápsula que caía en paracaídas. Cuando yo tenía 10 años en el barrio La Castellana y yo agarraba este cohete que tenía un astronauta dentro, o lo tiene todavía, y yo quería ser ese pequeño astronauta. Desde ahí empezaron mis sueños. Terminé mi bachillerato y estudié ingeniería mecánica en la Universidad Nacional. Luego trabajé como ingeniero en Bogotá y ahorré dinero, y con un préstamo que me hicieron mis hermanas logré tener dinero para el primer semestre. Me vine sin beca ni nada a perseguir el sueño de querer ser astronauta. Ese era mi sueño, querer ser astronauta. Dios me dio un regalo, la perseverancia.
Sin duda, inspirador relato de este ingeniero colombiano. Volvemos con noticias de las regiones y nos vamos al departamento de Boyacá, porque las fuertes lluvias en Samacá tienen en alerta a una escuela rural. Las clases tuvieron que ser suspendidas por daños estructurales que fueron detectados, aunque hay sospechas de que actividades mineras también pudieron haber socavado el terreno. Los detalles con Ángela Porras. Ángela, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Por ahora las clases están suspendidas, son más de 40 niños que no tienen actividades académicas y ellos mismos, junto con sus padres y los docentes, son los que han tenido que sacar su trasteo para no perder los enseres que tenía esta escuela. Este es el pasillo por donde ellos caminaban a diario y hoy las risas y sus juegos fueron cambiadas por la soledad y el silencio en el que está esta institución educativa. Ustedes van a ver a continuación el salón que tuvo el principal daño, la principal afectación está aquí. Hay una socavación que supera los 4 metros y obviamente esta tragedia o esta emergencia afortunadamente no ocurrió entre semana porque esto pudo haber ocasionado una tragedia. Los estudios indicarían que se pudo haber ocasionado por actividad minera, pero es la Agencia Nacional de Minería la que deberá entrar a determinar lo sucedido acá. Lo único que le doy es gracias a Dios que no había niños. Con mucha tristeza, los habitantes del centro poblado La Fábrica evacúan los enseres de la escuela. Las fuertes lluvias hicieron que el piso de uno de los salones se desplomara. Según algunos indicios, la socavación puede ser causada por actividades de minería. Hemos encontrado algunos vestigios que podrían dar alguna luz de que acá en este sitio se realizó explotación de carbón. No se sabe si era minería o será alguna filtración que hubo de agua, algún problema. Las fuertes lluvias no solo han afectado las estructuras, más de 100 hectáreas de cultivos fueron arrasadas. La inversión siempre es ártica y antes con estos insumos caros y los abonos caros. Y la inversión siempre es ártico. Y se me llevó más o menos aproximadamente unas 10 cargas de papa ahí. Se las llevo y no, me queda una esquinita muy poquita. 40 niños tuvieron que ser reubicados y esperan retomar sus clases. Desde la administración municipal piden a la Agencia Nacional de Minería y a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que lleguen a este punto en donde estarían en riesgo cerca de 1000 pobladores. Ojalá se encarguen de esa problemática. Bueno, vamos a hablar ahora del narcotráfico, que es uno de los principales motores económicos y de conflicto en el Catatumbo. La siembra de hoja de coca fortalece las estructuras criminales con el paso fronterizo con Venezuela. Felipe, el ejército acompaña a los habitantes de la región para que puedan sacar sus productos pese al mal estado de las vías y a la presencia de grupos armados. Tercera entrega de nuestro especial Catatumbo. El abandono que ha sufrido el Catatumbo, junto con la falta de continuidad hacia proyectos hacia la región, ha sido el escenario perfecto para el narcotráfico y para que los cultivos de coca sigan siendo uno de los principales motores económicos y de conflicto en el Catatumbo. A finales de los 90 llegamos hacia 1994, 1999, en donde comenzamos con 5.000 hectáreas y solo del 2018 al 2025 estamos sobre las 50.000 hectáreas de coca. O sea, no hay un avance político estatal suficiente, es decir, no hay salud, no hay educación, no hay vías, los cultivos legales no dan fruto porque pues no hay por dónde sacarlos. No hay por dónde sacarlos, no hay un sistema de riego, etcétera, y los grupos al margen de la ley comienzan a hacer que se promuevan más sembrados de coca para beneficiarse ya no solo del secuestro y de la extorsión a estas multinacionales o carboneros, sino que también comienzan a beber de estas fuentes del narcotráfico. Aprovechan esto en un doble discurso porque hacen ver que su existencia como grupo o organización en rebelión es porque precisamente el Estado los deja abandonados. No les cumple. Es fácil decirle, a ver, ¿dónde está la escuela? Aquí 30 años y no la han construido. Es evidente. Sí, y entonces nosotros sí la construimos, ¿sí? Y la estamos construyendo y estamos ayudando al pueblo. ¿Quiénes reparten aquí los regalos de Navidad? Pues los grupos armados. ¿Quiénes construyeron el puente? Los grupos armados, pero producto del cultivo del narcotráfico. En la casa mía enseguida hay un señor que tiene como
póngale 7 hectáreas de coca. La gente no siembra plátano, no siembra yuca, no siembra auyama, no siembra nada, por sembrar coca. Durante al menos 5 gobiernos, Colombia ha intentado erradicar los cultivos ilícitos en el Catatumbo. Primero con erradicación forzada y enfoque militar, luego con sustitución voluntaria y más recientemente con incentivos económicos. Pese a estos refuerzos, la coca persiste por la debilidad histórica del Estado y el peso de las economías ilegales en la región. ¿Cuál es la falla de los procesos de sustitución de cultivos? Ha tenido muchos nombres, pero poca eficacia. Entonces, PENIS, ahora se llama Renacemos Catatumbo. El problema no es de nombres, el problema es de un proceso que permita que el campesino sienta que con esto puede vivir y responder a su situación. Llamamos un proyecto y decimos, vea, para sembrar cacao, para acompañar un programa de hortalizas, entonces le dicen a uno, por 2 años, por 1 año. Y cuando usted termine esos 2 años, el campesino ¿Qué pasa? Vuelve otra vez y dice, pues esto me dio para estos años, gracias y hasta luego. Piense usted, por ejemplo, que yo vengo escuchando hace mucho tiempo, hace ya más de 20 años, el proyecto de la vía del carbón, que después se convirtió en transversal del Catatumbo, que después se llamó la vía de la paz, volvió otra vez a ser transversal de la paz, y eso ha cambiado de nombres, pero el asfalto poco. Y todos los gobiernos habían dicho que habían unos estudios, que había un trabajo, una trazabilidad, y este gobierno dice no hay estudios de la carretera, entonces volvamos a empezar, no tenemos nada serio. Claro, es como el perro que se quiere morder la cola. La falta de vías, de infraestructura y de herramientas básicas para que el campesino pueda sacar sus productos legales también hace parte de un problema constante en el Catatumbo. Pero sí se hace más fácil llevar 1 kilo de lo que sabemos que llevar un bulto de yuca, hasta para cargarlo, mucho más fácil. Ya uno va a sacar 10 bultos, necesita bestia donde no entre el carro. Necesita, por ejemplo, bestia para sacarlas donde la recibe el carro. Entonces, por eso te explicaba que se hace más fácil cargar 1 kilo que cargar 10 cargas. Debiera ser otro panorama, porque en su momento, cuando la concesión Barco estaba, el Ecopetrol, siendo un derivado, el asfalto, ¿sí? Era para que el Catatumbo tuviera todas las vías 4G, ¿no? ¿Han pasado cuántos años? 60 años. ¿Y vemos algo de eso? Nada, absolutamente nada. Siguen estando los puentes que instaló la concesión Barco en 1958. La base de esta guerra es el control territorial de una economía ilegal que mueve cientos de millones cada semana, convirtiendo el Catatumbo por su frontera con Venezuela en un corredor clave para la salida de miles de kilos al año, recursos que han financiado durante décadas el conflicto en la región. Bueno, el cálculo estaba en el último momento antes del conflicto, porque dicen que ahora está un poco complejo, primero por toda la flota norteamericana en el Caribe y por la confrontación misma. Pero en su momento estaba el kilo de base de pasta a 2.400.000 pesos y una producción de 300 kilos unidades semanales. Eso multiplicado da aproximadamente 680 millones de pesos semanales en una zona, en una vereda donde hay, o en un territorio donde hay 50.000 hectáreas de coca. Muchos han sido los intentos para sustituir los cultivos ilícitos, donde se han invertido miles de millones de dólares en el Catatumbo con este fin, pero el patrón parece repetirse. ¿Por qué fracasan los programas de sustitución de cultivos? Precisamente porque no existe la cadena completa que ya se hizo con la coca, ¿sí? Es decir, desde el cultivo, la transición, una vez esto, la salida, la compra en el mercado y la retribución otra vez al campesino de manera rápida. Este programa que tiene el gobierno nacional, todo el programa de sustitución de cultivos ilícitos, obviamente son lineamientos gubernamentales. Lo que menos se busca es la confrontación con la población civil. Y la manera más adecuada de poder erradicar estos cultivos, pues obviamente sería la erradicación voluntaria y que ellos se entiendan como pobladores que cambiándose a unos cultivos legales donde tengan todo el apoyo del Estado, de la fuerza pública, también a través de su esfuerzo normado, pues con estas economías legales van a prosperar, van a salir adelante y van a evitar que estos grupos armados organizados permanezcan en el territorio. El esfuerzo conjunto, una vez más, hace un nuevo intento para que el Catatumbo luche contra las economías ilícitas y contra la presencia de los grupos subversivos que pretenden controlar esta economía.
1:40 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con la noticia con la que abrimos nuestra emisión el día de hoy. Tiene que ver con la suspensión temporal en la expedición de pasaportes. Televidentes, en varias ciudades del país ya se comienzan a presentar largas filas y esto se presenta, ojo, tan solo 8 días después de que la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional tomaran el control de este proceso de la impresión de las libretas. Nos vamos para la oficina de pasaportes del norte de Bogotá, donde está nuestro compañero Juan Camilo Blanco. Ustedes lo ven ahí en pantalla, largas filas a esta hora. Juan, ¿qué dice la gente y sobre todo qué dice la Imprenta Nacional sobre la situación? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, este es el panorama aquí. Personas que están incluso no desde esta mañana, sino desde ayer. La fila llega prácticamente a unos 50 metros desde donde estamos. Mire, voy a hablar con algunos de ellos. Hola, buenas tardes. Usted está aquí esperando el tema de su pasaporte, de poderlo sacar. Me dice, llegó ayer desde Santander. Llegué ayer desde Santander a las 6:30 de la mañana. A las 9 de la mañana se cayó el sistema, igual que hoy. Y estuve aquí hasta las 2 de la tarde y hoy pues vamos por las mismas. ¿Qué les han dicho? Nada, que no hay sistema y que toca esperar a que revisemos las plataformas, a que ahí por las plataformas nos avisan cuando llegue. Mire, pero el caso de ella no es el único. Por aquí también está el que viene desde Medellín, también ha estado esperando. ¿Cuál ha sido su caso? No, pues principalmente yo tenía que renovar el pasaporte porque hoy a las 4 tengo la postura de las huellas para la visa. Llegué ayer a primera hora. Hice la fila, se cayó el sistema como dijo ella. A las 2 de la tarde ingresé, estuve adentro, faltaban 7 personas y se cayó el sistema otra vez. A las 4 de la tarde nos mandaron para la casa y nos dijeron que volviéramos hoy, que trabajaban toda la noche, que en la mañana había sistema. Llegué hoy a las 5:30, hicimos la fila y no había sistema. ¿Se va a quedar sin su trámite entonces? Sin mi trámite, estoy perdiendo tiempo, me tocó pedir permiso en la empresa no remunerado, entonces estoy pagando hotel, estoy pagando comida, estoy pagando todo y... O sea, no, ¿y quién me responde por eso? Mire, dice, muchísimas gracias, dice la Cancillería mientras vemos estas largas filas que están haciendo un trabajo de optimización y estabilización integral de ese sistema SITAC, que es el que hace todo lo relacionado con los pasaportes y que espera que en las próximas horas esté estabilizado. Pero esta situación no ocurre solo en Bogotá. Por ejemplo, el consulado en Ciudad de México asegura que no solo no pueden hacer pasaportes, sino también otros trámites, por ejemplo, como el registro civil. Nosotros estaremos muy pendientes desde aquí, desde este punto de la ciudad. Ustedes tienen mucha más información y estaremos también pendientes de qué dice la Cancillería con respecto a este tema. Juan Camilo, gracias. Pues le cuento que aquí en Medellín también está suspendida la atención en la oficina de pasaportes que está ubicada en el centro administrativo La Alpujarra. Allí se encuentra mi compañera Sara Agudelo. Panorama a esta hora. Sara, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, estamos exactamente donde usted lo dice, en la oficina de pasaportes que queda aquí en La Alpujarra. No hay filas porque lo que hemos podido ver en este rato que llevamos acá es que la gente llega y pues por supuesto la devuelven porque no hay sistema. Le están entregando a las personas este papelito que es justamente a donde les dicen que deben llamar, comunicarse a la oficina de pasaportes de Antioquia para poder reagendar la cita. También hemos podido conocer que muchas personas ayer les cancelaron la cita y se las pusieron para hoy y hoy tampoco los pudieron atender. Lo grave del asunto es que esta oficina que queda aquí en La Alpujarra, en el centro de Medellín, atiende a todo el departamento, es decir, que hay muchas personas que están viniendo de otros municipios hasta acá y pierden la cita. El sistema está caído, ya hay que llamar a partir de mañana para ver si se restableció y a reagendarla. Igual el aporte que ya se hizo no se pierde. Mucho, primero por la parte física y segundo porque vengo desde Barbosa, 2 horas de acá. Pues miren, resulta que el panorama aquí en Cali es similar. Aquí en la capital del Valle del Cauca también se están reprogramando las citas. Ahí en el lugar de la oficina de pasaportes está Diego Candelo. Diego, adelante.
Ingrid, buenas tardes. Mire, el panorama aquí es que mucha gente ya pues, se fue de este lugar. Hay alrededor de unas 50 personas intentando reprogramar las citas. Es lo que está haciendo la Oficina de Pasaportes de Cali o del Valle del Cauca, donde diariamente se atiende a por lo menos 1.200 personas. Entre ayer y hoy no se ha podido atender a esas personas. Solamente ayer se reprogramaron alrededor de 250 citas. Hoy lo han hecho unas 120 personas. Mientras tanto, aquí la gente continúa haciendo la fila para reprogramar la cita. Hay que decir que en Cali no solamente está, digamos, bloqueado el tema de la expedición, sino también la entrega de pasaportes. Si usted viene a reclamar su pasaporte, no se lo van a poder entregar precisamente por las demoras que se están registrando en todo el país. Desde Popayán venimos a sacar lo del pasaporte, pero no sé, hoy también está lo mismo, caído, y que es que supuestamente dicen que es a nivel nacional, pero no se sabe si sea cierto o sea mentira. Mire, hay que decir también que, como lo escuchábamos en el full, hay mucha gente que viene de diferentes lugares del país. No solamente es una oficina que atiende a los ciudadanos del Valle del Cauca, sino que aquí viene gente del departamento del Cauca, del departamento de Nariño, que precisamente pues, encuentran en esta oficina una forma mucho más ágil de hacerlo. Lo que ha dicho la Oficina de Pasaportes a la gente es que tenga paciencia, que pueda pues, hacer la fila para hacer esa reprogramación de las citas. Entre tanto, muchas personas que tienen, por supuesto, viajes en riesgo por cuenta de toda la situación que se genera con este tema de los pasaportes. Información por el momento del Valle del Cauca. Sigan con más de ese panorama nacional. Diego, gracias. Ahí estamos viendo la situación pues, que ha causado molestias, por supuesto, en Cali, Medellín, las largas filas de toda la gente intentando, por supuesto, expedir su pasaporte. Pero miren, esta situación también ha afectado a los consulados de Colombia en el exterior, que miren, se han visto afectados precisamente por la falla en este sistema de la expedición de pasaportes. Esto también ha provocado por fuera largas filas y molestias. Según Unidiplo, que es el sindicato de los trabajadores de la Cancillería, los mismos funcionarios han tenido que asumir la atención. Están todos los consulados actualmente están presentando fallas, pero obviamente los principales consulados con mayor cantidad de atención al público, que son Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, Caracas, Santiago de Chile, son creo que los que están presentando una situación crítica. Y lo que están reportando es que en este momento la ciudadanía que viajó desde muy lejos por estas jornadas de jornadas de atención extendida, lo que en este momento nuestros colegas funcionarios de carrera diplomática y consular están tratando de apaciguar a los colombianos que están furiosos porque tuvieron que viajar mucho tiempo y se encuentran con el sistema caído y sin una atención y sin comunicación formal por parte de la Cancillería a través de los canales institucionales. Esta situación no tiene que ver con la transición, tiene que ver más bien con una situación estructural, y es que los sistemas de Cancillería, especialmente el CITAC, tiene atrasos tecnológicos enormes y tiene fallas que no han sido resueltas. Nosotros hemos exigido la resolución estructural de estas situaciones de manera reiterada y hasta el momento no ha ocurrido. Entonces esta falla ocurre en un momento donde claro, estamos en una transición, porque de hecho estas jornadas que se han extendido tienen que ver para terminar el stock que se cuenta en los pasaportes de Thomas Gregson y la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de pasaportes, pero lo que se encuentra la ciudadanía es con un sistema caído y que termina siendo la columna vertebral de la atención consular en el mundo, pero también en Colombia, porque también las fallas se están presentando en las oficinas de pasaporte en Bogotá y también en los demás departamentos con los cuales Cancillería tiene el convenio interadministrativo para la expedición de pasaportes. Preocupante esta situación con los pasaportes. Caos total. Bueno, hacemos una pausa, pero ya regresamos con los candidatos en redacción. Hoy Sergio Fajardo con Maritza Aristizábal en nuestra redacción. Volvemos. Te quiero dar la bienvenida al doctor Gracias, Fajardo. Marisa, Doctor mucho Fajardo, gusto. bienvenido.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, vamos a buscar aquí nuestros A ver, ¿cómo le ha ido con esa escoba y con esa nueva campaña? Vamos a barrer la corrupción. Están hablando mucho de eso. Y es bueno que en Colombia se hable de la corrupción porque por lo general pasan calladitas. Sí. Y nosotros los vamos a poner y decir que es un cáncer que tiene Colombia y no nos vamos a quedar callados y los tenemos que barrer. Sí, algunos han hecho algún tipo de comparación con campañas en el pasado y dicen, es la escoba de Regina 11 también. ¿Qué tal? Vamos a decirlo en paisa, muy charros. Muchas. Sí, pues si se quiere reír, ríase, pero es a barrer corruptos. Vimos en algún momento algunas cartas de unos jóvenes que decían, yo creo en el proyecto de Sergio Fajardo, él es valiente, él es incorruptible, pero es momento de que se pueda adherir a otra campaña. Está también incluso el suegro de Paloma Valencia, el exministro Gabriel Silva y algunas figuras que uno lee un poco como de centro que dicen, Fajardo debería unirse. No tiene un solo riesgo, el paso es adelante. Sí. Yo estoy aquí por convicción. Nosotros hemos hecho una política distinta, cívica, ciudadana, que la empezamos a construir desde hace 26 años y ese camino lo hemos recorrido. Estoy por principios, por ideales, porque nosotros podemos transformar esta sociedad, porque tenemos que acabar con esta polarización. Sí. No puede ser que Colombia esté atrapada en una confrontación asociada con Petro, su candidato Cepeda, Uribe, con dos candidatos que se asocian a su nombre, que son Paloma Valencia, que él ha dicho que es su papá y que lo consulta todo el tiempo, y es del Centro Democrático y es perfectamente legítimo, y el mismo señor de la Esprilla. Esa es la Colombia que nosotros queremos. Yo me tengo que ir para la casa ya a ver qué van a hacer allá y cómo deciden para continuar esta confrontación. No. Colombia no tiene que estar ni riesgo de que Fajardo renuncie antes de primera vuelta. Porque es que yo estoy luchando por los principios y nosotros hemos hecho política y estamos en una democracia. También hay una opción que está convocando al centro, que quizás está representando ese centro que no ha podido llegar al poder. No tengo ni idea cuál es la opción. Juan Daniel Oviedo con Paloma Valencia. Mire, cualquiera puede decir si es de centro, izquierda o derecha, pues quién soy yo para decirle quién se ubica. Por ejemplo, Juan Daniel Oviedo, entonces fue de la UTL de María del Rosario Guerra, pues persona emblemática del Centro Democrático, del gobierno del presidente Duque. Está bien, cada quien tiene su espacio. Juan Daniel no es de centro. Yo no tengo que definir, él deberá dónde se ubica, pero lo que yo sí me ubico es en el movimiento cívico que rompe la polarización. Doctor Fajardo, y con las encuestas, como están mostrando el panorama en este momento, y con ese mundo de indecisos, ¿usted cree que en algún momento le podría alcanzar para segunda vuelta? Pues por supuesto que sí, si no, no estaba aquí Marisa, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Nuestro reto político es convocar a muchas personas indecisas. Estamos convocándolas. A muchas personas que en algún momento nos apoyaron y que después se han frustrado. Vamos a seguir luchando y convocándolas. Entonces, nuestra tarea es empezar a subir en las encuestas. Empezar a subir, poco a poco. Y va a llegar un punto donde la gente dice, Fajardo sí puede. ¿Dónde más podría estar Edna Bonilla en un eventual gobierno de Fajardo? Edna. Ministra de Educación. Edna empieza por E. Pero además Edna va a jugar muchos papeles, porque es que no es solamente hablar de educación como hablamos y tenemos la mejor propuesta, de eso no tengamos una sola duda, sino articularlos, el gabinete, el equipo de gobierno, con los saberes y con la forma de llevar la educación y el conocimiento a todos los renglones de la administración. Paloma Valencia, ¿usted la nombraría en su gobierno? ¿La tendría en su gobierno? Yo ahora no voy a pensar aquí yo veo un montón de personas. Te anticipo, la chiva primera es que yo no voy a empezar a nombrar a ninguna de estas personas en mi gobierno. ¿Y alguno lo vetaría? Aseguro que hay más de uno que no lo... ¿A quién de los que está acá usted vetaría? No, usted ya sabe. Por ejemplo, este señor nunca en su vida trabajaría conmigo. Nunca. Yo le quiero no poner... le cargo maletas de eso. Usted no ha oído decir que carga maletas. ¿Cómo así que la vamos a cargar la maleta? Yo le quiero Pero no le voy a decir aquí. más. Está bien. Está bien. Vamos a hablar ahora de la polémica que se ha desatado por estas solicitudes del gobierno de suspender órdenes de captura contra cabecillas del crimen organizado, por ejemplo, allí en el Valle de Aburrá, su región. Incluso en las últimas horas conocimos que 16 de esas órdenes fueron revocadas porque dice la Fiscalía, el gobierno ocultó información y estas personas estaban en la cárcel. 7 sí siguen activas esa suspensión. La pregunta directa es, ¿usted cree que esto es un camino para la llamada paz total o esto es una burla entre líneas a la justicia? No es un camino para la paz total. La paz total es un fracaso total, un caos total, nos ha hecho un daño gigantesco y yo he apoyado todos los procesos de paz en Colombia. ¿Usted cree, como muchos otros candidatos han señalado, que eso puede incidir en las elecciones? Sí, ¿Que eso creo. tiene una intención electoral? Sí, creo, claro que sí. Porque es que ya vimos la película de hace 4 años. Sí, el Pacto de la Picota de hace 4 años. Por supuesto que lo vimos.
Y entonces... ¿Usted cree que este es un pacto de la picota 2.0? Esto es una forma de darle vocería para decirles que los tienen en cuenta. Esas personas tienen poder, es el poder de la intimidación, el poder de la violencia que han tenido en partes de Medellín, y esa es una lucha que hay que hacerla. Y también tienen poder en Antioquia y tienen poder en muchas partes de Colombia. Hay indignación por el levantamiento de la circular roja contra Carlos Ramón González y por la libertad de Ricardo Bonilla. ¿Esto cómo puede pasar? Lo que parece evidente acá son fallas de la Fiscalía en haber dejado precluir los términos en el caso de Ricardo Bonilla. Y con respecto a Carlos Ramón González, la información, ustedes fueron los que dieron la información y yo me propuse averiguar. Le dije, pero esto no es claro cómo funciona la Interpol. Pero parece ser que de nuevo la información exigida para hacer el buen uso de la circular de Interpol, que significa donde esté, captúrenlo, también estuvo mal tramitada, de acuerdo a lo que dicen. Entonces aquí vemos dos errores asociados con quienes tienen responsabilidad de hacer el juicio, de acusar, para que las personas que han fallado tengan que cumplir. Y en el caso de Roa, yo me referí al caso de Roa, ese señor se tendría que haber ido hace rato de allá, por una razón ética, porque está poniendo en juego la mayor riqueza que tiene Colombia, es la que es principal Ecopetrol, empresa del país. Y que tiene que ser cada día mejor. Nosotros necesitamos más Ecopetrol en Colombia. Pero ese señor se más tendría exploración, que... ¿usted exploraría más exploración, otra vez? por supuesto que sí. Esa es la riqueza que tenemos, que la tenemos que convertir en riqueza social. Pero ese señor hace rato se tendría que haber ido de ahí. Hablemos del choque poderoso, grande, infortunado entre el gobierno y el Banco de la República y rápidamente revisar qué está pasando ahí, porque estamos a puertas de una emergencia económica a la brava. De otra emergencia según económica. La irresponsabilidad del presidente, Petro. Es que él no tiene problema con eso. El presidente Petro es un guerrero, él destruye, él no mira, él no tiene compasión, él habla de humanidad, pero humanidad no tiene. Y la humanidad empieza por respetar este país, respetar su institucionalidad. Yo puedo estar en desacuerdo o acuerdo con él en alguna cosa, pero nunca estaré en desacuerdo en irrespetar las instituciones, respetar la separación de poderes. Lo que está haciendo con el Banco de la República es otra calamidad. Tiene que respetarlo. Puede estar en desacuerdo si se suben o no las tasas de interés. Esa es otra discusión. Pero lo que no puede haber desacuerdo es que el banco tiene autonomía y que esas decisiones le corresponden. Y yo como presidente, así esté en desacuerdo o estuviera, voy a respetarlo. Algo muy importante, y es ahorita, pues para nadie es un secreto que las relaciones claramente entre Estados Unidos y Colombia pues no van de la mejor manera. Estados Unidos, el presidente Trump ha acusado en varias ocasiones a nuestro país de ser un productor de coca. ¿Por qué no descartarlo, o más bien destacarlo por el lado positivo? Y en caso que usted llegara ahorita a la presidencia, ¿cómo usted manejaría esas relaciones con el presidente Donald Trump? Una persona que tiene mano dura con la guerra, mano dura con la droga y mano dura pues con los gobiernos de izquierda. Y que también es muy imprevisible, ¿no? Porque Trump tampoco es que uno diga, bueno. Mire, la va a manejar, O sea, que me atengo. va a ser, entre comillas, fácil, con seriedad. Yo voy a representar, y cuando le estoy hablando acá, le estoy hablando como presidente de Colombia, represento los intereses de nuestro país. Entonces mi problema no es personal si me gusta el presidente Trump o no. Es el presidente de los Estados Unidos y a él lo voy a respetar como me tienen que respetar a mí como presidente de Colombia. Algunos minutos varios medios publicaron que Delcy Rodríguez estaría pensando en llegar a las elecciones ahorita en Venezuela. No sabemos en qué momento se van a dar, pero quisiéramos saber usted cómo llevaría esas relaciones cuando usted sea presidente de la República de Colombia con Delcy Rodríguez, un gobierno ilegítimo que pues al final ha llevado cierta relación con el presidente Gustavo Petro. Y que ahorita, sigue siendo el régimen en Venezuela. pero sigue siendo el régimen. Sí, seguro. En esta relación ahora somos tres. Los Estados Unidos, Venezuela y nosotros. Eso pues es irreversible. Así es la realidad. Ninguno de nosotros imaginó que íbamos a estar viendo lo que estamos viendo. Uno, nosotros vamos a estar como Colombia apoyando la transición democrática en la medida que podamos hacerlo. Tiene que ver Anthony Gutiérrez Rubí, ese asesor que ha sido pues obviamente muy polémico porque estuvo con el presidente Gustavo Petro también en su campaña. Claro que sí. Le voy a hablar pues de Anthony Gutiérrez Rubí. Ha estado en 60 campañas. Esta no fue la primera. Es un berraco. Voy a usar la palabra paisa, pues que me gusta usarla. Sí. Candidato, usted
fui invitado, le voy a cambiar un poco de tema y ya más a los temas políticos. Usted fue invitado a esa gran consulta. Lo buscó David Luna, lo buscó Juan Manuel Galán. Ellos dijeron, no, él fue el que no quiso estar aquí. ¿Cómo está la relación con ellos? ¿Ha vuelto a hablar? ¿Se ha sentado incluso a dialogar? ¿Ellos le han dicho, venga para donde Paloma? ¿Se ha sentado con ellos? No. Y yo dije que no iba a la consulta que estaban organizando ellos originalmente. Yo dije que no. Ya he respondido eso muchas veces, pero eso ya es pasado, hombre. ¿Y usted no se arrepiente? Vamos a seguir hablando de esa bendita consulta. ¿Usted no se arrepiente de no participar, no en esa consulta, pero en otra consulta? No, no me arrepiento. Bueno, y sin Edna de por medio, ¿ha habido algún tipo de conversaciones para confluir en algún momento con Claudia López? La última vez que yo conversé con ella fue precisamente después, al otro día de la consulta. Fue una conversación como habíamos conversado antes de la consulta. Desde eso no he ¿Y se planteó algún panorama de...? No, para nada. No. Le voy a dar un consejero presidencial, pues. Bueno, ¿quién? Bueno, le voy a dar un consejero presidencial de la región Caribe. ¿Quién? Sí. ¿Quién es? Es una persona que es Caribe, que conoce el Caribe, que ama el Caribe. Es empresario y se llama Antonio Celia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lo dejo con el lápiz y con la escoba. No les olvide. Larguísimas filas en Bogotá y otras ciudades del país en medio de una jornada caótica para conseguir el pasaporte. Hubo problemas para la expedición del documento por una falla en un sistema conocido como CITAC, según reportó la misma Cancillería. No hay sistema y que toca esperar a que revisemos las plataformas, a que ahí por las plataformas nos avisan cuando lleguen. Llegué hoy a las 5:30, hicimos la fila y no había sistema. ¿Se va a quedar sin su trámite entonces? Sin mi trámite, estoy perdiendo tiempo, me tocó pedir permiso en una empresa no remunerado, entonces estoy pagando hotel, estoy pagando comida, estoy pagando todo y... O sea, no, ¿y quién me responde por eso? Y la segunda es judicial. Tiene que ver con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, porque no se presentó a la audiencia de imputación de cargos que estaba citada para hoy en el proceso relacionado con los topes durante la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro. Recuerden ustedes que además de este proceso, él tiene otro por la compra de un apartamento. Y la tercera, una pregunta que todos los papás nos hacemos. ¿Dejar o no celulares a los hijos? ¿Permitirles o no el acceso a las redes sociales? Pues al menos escuchen la decisión que tomó Shakira con sus hijos. Tienen el tema de la tecnología súper controlado. No tienen teléfono, no tienen un iPad, pero muy controlado, que se los doy el sábado en la mañana, 1 hora, así. O sea, no tienen demasiado acceso a internet. Ya les prohibí YouTube directamente. Ahí estamos siempre al lado de la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Ustedes también feliz tarde. Gracias, Luza. Feliz tarde, Luza. Y hoy es miércoles de salud, es momento de conectarnos con nuestro set virtual, donde Gloribet Pardo está con un especialista para hablar de los cuidados para evitar resfriados en épocas de lluvias. Glori. Hola, muy buenas tardes. Hoy es miércoles de salud. Vayan y escaneen el código QR que aparece en pantalla para que nos sigan. Hoy vamos a tratar el tema de las gripas, todos esos virus que llegan con las lluvias también. Está con nosotros el doctor Ramiro Cubillos, él es médico especialista en enfermedades virales. Doctor, bienvenido. Y esa lluviecita que le cae a uno en la cabeza da la impresión que le cae la lluvia e inmediatamente tiene uno gripa. Gracias por la invitación, pero no, la lluvia como tal no es la que causa la gripa. Lo que nos vuelve más susceptibles a una virosis respiratoria son los cambios de temperatura abruptos, como el choque térmico, que se genera cuando usted tiene la ropa mojada y no se la cambia. Entonces, en temporadas de lluvia suele pasar que nos mojemos, no nos cambiemos de ropa y posteriormente tengamos esa sintomatología respiratoria. Doctor, ¿tomar agua sí sirve? Porque mucha gente cree que al tomar agua elimina esos virus por la orina. Hidratarse bien lleva a que haya menos severidad de los síntomas de la virosis respiratoria.
no significa que vaya a aliviarse más rápido o que la virosis se elimine por la orina, sino que sencillamente la hidratación hace que se resuelva el cuadro de una manera mucho más cómoda para el paciente. Gracias, doctor. Bueno, vamos a ver en nuestro programa cómo evitar esas gripas y cómo transitarlas. De manera que vayan a la app del canal RCN, oprimen Noticias RCN y en unos minuticos nos vemos. Chao. Conectados con Gloribet para evitar la gripa. Hasta aquí nuestra emisión de noticias. Los invitamos a continuar con la mejor programación, la del canal RCN. Un abrazo, feliz tarde.